Hoy te traigo una historia que de verdad te va a dejar sin palabras. Lo que pasa a lo largo de ella te va a sorprender, te lo aseguro. Además, dale like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto, porque, ¿quién no quiere un poco de suerte, eh? Había una vez un millonario, un hombre de negocios extremadamente exitoso, llamado Ricardo. Durante años, Ricardo había construido su imperio desde cero, paso a paso, con esfuerzo y determinación. Todo parecía perfecto en su vida, hasta que el destino le arrebató lo más importante, su amada esposa, Laura. Laura era la luz de su vida, su compañera, su soporte emocional. No, no era solo eso, era su vida misma. Un accidente trágico la arrancó de su lado, y desde ese momento, Ricardo dejó de ser el mismo. Cada día que pasaba sin ella era una lucha por encontrar un propósito, una razón para seguir adelante. Pero, ya sabes cómo es la vida, siempre encuentra la manera de sorprenderte cuando menos te lo esperas. Un día como cualquier otro, Ricardo decidió ir a un restaurante que solía frecuentar con Laura, un lugar que tenía demasiados recuerdos para él. Pero sentía la necesidad de volver allí, a pesar del dolor que eso le causaba. Al entrar, todo parecía igual, las mismas mesas, el mismo olor a café recién hecho, la luz cálida que caía suavemente sobre el lugar. Pero de repente, algo ocurrió que lo dejó paralizado. Sus ojos se fijaron en una camarera que pasaba por una de las mesas cercanas, una chica joven, con el pelo castaño ondulado, la piel clara y esos ojos. Esos ojos. Ricardo sintió que el tiempo se detenía. Como si el pasado hubiera cobrado vida frente a él. La camarera era idéntica a Laura. No podía ser, ¿verdad? Comenzó a temblar, su respiración se aceleró. No, no puede ser, pensó, mientras su mente se resistía a aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Pero ahí estaba, de pie frente a él, la imagen viva de su esposa fallecida. El corazón le palpitaba tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Intentó recobrar la compostura, pero no podía apartar la vista de la chica. ¿Sería un sueño? O tal vez su dolor le estaba jugando una mala pasada. Decidió seguirla con la mirada mientras ella caminaba hacia la barra, sus pasos ligeros y seguros, su sonrisa, esa sonrisa que tanto conocía. Con el corazón en la mano, Ricardo se levantó y caminó lentamente hacia la barra. Sus pensamientos estaban desordenados. ¿Qué está pasando?, se repetía. Se acercó a ella, nervioso, sin saber muy bien qué decir. Cuando por fin estuvo a unos pasos de la joven, ella lo miró, con esa misma expresión que Laura solía tener cuando lo miraba. Pero había algo más, algo que no encajaba. Algo que él no podía identificar en ese momento. «Perdón, señor, ¿le puedo ayudar en algo?», dijo ella con una voz dulce, que resonó en los oídos de Ricardo como un eco del pasado. Él tartamudeó. Yo, tú, te pareces tanto a alguien que conocí. Las palabras apenas podían salir de su boca. La joven sonrió, una sonrisa que lo desarmó por completo. «Ah. ¿En serio?», respondió ella, con un tono despreocupado. «Me lo dicen a veces, que tengo un aire a otra persona». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa respuesta, tan casual, lo dejó desconcertado. Pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir hablando. No podía dejarlo pasar, necesitaba respuestas. «¿Puedo preguntar tu nombre?», logró decir, mientras trataba de mantener la calma. Ella lo miró con curiosidad, pero sin ninguna señal de incomodidad. Me llamo Carolina», dijo con una sonrisa amable. «¿Por qué?». Ricardo tragó saliva. «Carolina». «No, es que, perdona,
es que te pareces tanto a alguien que amé mucho. Los recuerdos comenzaron a arremolinarse en su mente. Las imágenes de Laura, su sonrisa, su risa, la forma en que lo miraba, todo volvía a él con una fuerza devastadora. Carolina lo miró con simpatía, pero sin comprender del todo el peso de lo que él estaba sintiendo. Para ella, solo era un cliente más, tal vez un hombre nostálgico, pero para Ricardo, era como si el pasado y el presente se hubieran entrelazado de una manera imposible. Debe haber sido una persona muy especial, comentó ella suavemente, mientras servía un café a otro cliente. Ricardo apenas podía sostenerse en pie. Su mente viajaba entre recuerdos y la realidad que tenía frente a sus ojos. Algo dentro de él le decía que no era una simple coincidencia. No podía ser solo una casualidad. Pero, ¿qué explicación podría haber para esto? Decidió sentarse en una mesa. Necesitaba procesar todo lo que estaba ocurriendo. Mientras la miraba de reojo, su mente comenzaba a llenarse de preguntas. ¿Quién era realmente Carolina? ¿De dónde había salido? ¿Por qué era idéntica a Laura? Estas preguntas lo atormentaban, y sentía que si no encontraba una respuesta, iba a volverse loco. Ahora, imagina lo que harías tú en una situación así. Imagínate sentir que alguien que perdiste ha vuelto de una manera inexplicable. Te digo que esto solo está empezando, así que si quieres saber qué sucede después, suscríbete al canal y no te olvides de darle al like, porque esto, se va a poner aún más extraño. Ricardo no podía quitarle los ojos de encima a Carolina. Mientras ella atendía a los demás clientes con una sonrisa tranquila, él sentía como si estuviera observando una escena de otro tiempo. Todo, absolutamente todo en ella le recordaba a Laura, su manera de moverse, de hablar, de inclinar la cabeza cuando escuchaba a alguien. Pero había algo más. Algo que no terminaba de entender, algo que le generaba una sensación de inquietud profunda. Decidió que necesitaba averiguar más sobre esta mujer. No podía quedarse simplemente mirando desde lejos, atado a los recuerdos. Algo en su interior, una mezcla de curiosidad, miedo y esperanza, lo empujaba a hacer preguntas. ¿Y si de alguna forma inexplicable, Laura había regresado a su vida? Perdón, murmuró mientras se levantaba de nuevo y se acercaba a la barra, con los latidos de su corazón golpeando en sus sienes. ¿Podrías decirme cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Ricardo intentó sonar casual, aunque sabía que su nerviosismo lo delataba. Carolina, quien había estado limpiando unas tazas, levantó la mirada sorprendida. Llevo unos 3 meses, dijo con una sonrisa. ¿Por qué lo preguntas? 3 meses. Repitió Ricardo en voz baja, intentando hacer cálculos en su cabeza. Eso significaba que había comenzado a trabajar en el restaurante mucho después de la muerte de Laura. Pero, eso no explicaba la conexión inexplicable que sentía. Es que, este era un hogar especial para mí, para mi esposa y yo. Pausó un momento, tragando saliva. Ella falleció hace 1 año, y tú te pareces tanto a ella que, es como si la estuviera viendo de nuevo. Carolina lo observó con un aire de confusión y compasión, pero no parecía comprender completamente lo que él estaba diciendo. Vaya, respondió ella, con una sonrisa un poco forzada. Lo siento mucho por tu pérdida, de verdad, pero no sé si hay algo más que pueda decirte. Ricardo se quedó en silencio, mirando hacia abajo, sintiendo que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Quería insistir, preguntarle más, pero no podía arriesgarse a parecer desesperado. Aunque ya lo estaba. Gracias, murmuró al final. Lo siento, no quería incomodarte. Regresó a su mesa, sintiéndose un poco más perdido que antes. No podía aceptar que todo fuera una simple coincidencia.
No podía ser. ¿Verdad? Pasaron los días y Ricardo no pudo sacarse a Carolina de la cabeza. Volvía al restaurante cada día, esperando verla, intentando encontrar más señales, más pistas que le ayudaran a comprender lo que estaba ocurriendo. Pero cuanto más lo observaba, más dudas le surgían. Ella era exactamente como Laura, pero al mismo tiempo, no lo era. Algo en su manera de ser era diferente, y cada día que pasaba, esa diferencia se hacía más evidente. Pero su parecido físico, su voz, no podía ser solo una coincidencia. Una tarde, después de varios días de dudas, Ricardo decidió que ya no podía soportarlo más. Necesitaba hablar con Carolina, y esta vez no podía ser solo una conversación superficial. Quería saber todo de ella, quién era, de dónde venía, si acaso había alguna conexión, por mínima que fuera, con su esposa fallecida. Hola, empezó nerviosamente cuando se acercó a la barra una vez más. Necesito hablar contigo, sé que esto suena extraño, pero hay algo en ti que no puedo ignorar. Carolina lo miró sorprendida, pero no con el mismo aire despreocupado de antes. Esta vez había un leve destello de incomodidad en sus ojos, como si estuviera empezando a comprender la intensidad de las emociones de Ricardo. ¿De qué hablas?, preguntó ella, bajando la voz mientras observaba que algunos clientes cercanos se volteaban a mirar. Es que, tú eres igual a mi esposa, dijo, casi en un susurro, pero no solo físicamente. Hay cosas que haces, cómo hablas, cómo te mueves, que son exactamente iguales a ella. Y eso no tiene sentido. Necesito saber, ¿hay algo que me estás ocultando? Hubo un silencio tenso entre ellos. Carolina se quedó mirándolo, sin decir una palabra, como si estuviera debatiendo internamente qué decir. Entonces, suspiró profundamente y se inclinó un poco hacia él, como si fuera a confesar un secreto. Mira, yo no sé lo que piensas, o lo que crees que está pasando aquí, comenzó ella con cautela. Pero te aseguro que no tengo ninguna conexión con tu esposa, no sé nada de ella. Lo que dices es muy raro, y me hace sentir incómoda. Ricardo sintió una punzada de culpa. Claro, la estaba incomodando, pero no podía dejarlo así. Había algo más, él lo sabía. Lo siento, no es mi intención hacerte sentir así, de verdad, dijo, intentando sonar calmado. Es solo que, nunca había experimentado algo como esto, y no sé cómo explicarlo. Necesito saber más de ti. ¿De dónde eres? ¿Tienes familia por aquí? Carolina vaciló por un momento. Soy de fuera, dijo al final. Vine a la ciudad hace unos años, sola. No tengo familia aquí, solo unos amigos. ¿Por qué preguntas eso? Ricardo la miró fijamente, buscando alguna señal en su rostro, algo que le diera una pista. Pero ella se mantenía firme. Aún así, él no podía dejar de sentir que había algo que ella no le estaba diciendo. ¿Te imaginas lo que se siente estar atrapado en una situación así? Ver a alguien idéntico a la persona que más amaste en el mundo, y no poder entender cómo es posible. Si tú estuvieras en su lugar, ¿qué harías? ¿Seguirías buscando respuestas, o te rendirías? Dale like al video si alguna vez has sentido que algo inexplicable te sucede, y no olvides suscribirte si quieres saber cómo termina esta historia, porque lo que viene a continuación va a cambiarlo todo. Los días continuaban, y Ricardo no podía dejar de obsesionarse con Carolina. Cada conversación con ella lo dejaba más confundido. Había momentos en los que parecía que ella sabía más de lo que estaba dispuesta a decir, pero luego volvía a actuar como si no entendiera la magnitud de lo que él sentía. Hasta que una noche ocurrió algo inesperado. Ricardo estaba sentado en su mesa habitual, observando a Carolina desde lejos,
cuando vio que un hombre extraño entró en el restaurante. Era un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas y una mirada aguda. Se acercó a la barra y habló en voz baja con Carolina. Ricardo, aunque no podía escuchar la conversación, notó la reacción de ella. Sus ojos se abrieron de par en par, y su rostro palideció. Por primera vez desde que la conocía, vio miedo en su expresión. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué le estaba diciendo a Carolina? Ricardo no podía apartar la vista de Carolina mientras esa extraña figura hablaba con ella. El hombre mayor, con su presencia sombría, parecía decir algo que la perturbaba profundamente. Carolina se había puesto rígida, como si el peso de sus palabras la estuviera aplastando. Ricardo sabía que algo no iba bien, ese encuentro no era casual. Sus manos temblaban bajo la mesa. Algo dentro de él le gritaba que se levantara y fuera a intervenir, pero otra parte, más racional, lo detenía. ¿No tenía derecho a entrometerse en su vida personal, o sí? Después de todo, apenas la conocía, pero esa conexión inexplicable con Laura hacía que se sintiera responsable, como si tuviera que protegerla de lo que sea que estaba ocurriendo. El hombre le dejó una pequeña nota en la barra antes de salir, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Carolina, aún inmóvil, se quedó mirando la puerta por un largo rato. Ricardo pudo ver cómo su rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión. Entonces, ella tomó la nota con manos temblorosas, y en lugar de abrirla, la guardó en su delantal apresuradamente, como si temiera lo que pudiera decir. ¿Quién era ese hombre?, pensó Ricardo, sintiendo que todo lo que había creído hasta ahora estaba a punto de cambiar. Se levantó, decidido a no dejar pasar más tiempo, y caminó hacia Carolina. «Carolina», dijo con voz suave pero firme, «¿estás bien?». Ella lo miró sorprendida, como si no se hubiera dado cuenta de que él la había estado observando. «Yo, sí, claro, todo está bien», dijo rápidamente, pero Ricardo no pudo evitar notar el leve temblor en su voz. Estaba asustada, y trataba de ocultarlo. «¿Quién era ese hombre?», preguntó él, sin rodeos. No quería parecer invasivo, pero sabía que ese encuentro no había sido casual. Y no podía ignorar la sensación de que ese hombre tenía algo que ver con todo lo que estaba pasando. Carolina dudó un momento, bajando la mirada hacia el suelo como si intentara evitar su intensa mirada. Luego suspiró y, con una voz apenas audible, respondió, «Es solo alguien del pasado. No es importante». Ricardo sintió como el aire se volvía más pesado a su alrededor. «No te creo», dijo suavemente, pero con determinación. «Puedo ver que te ha alterado, Carolina. Sea lo que sea, si necesitas ayuda». «No necesito nada», interrumpió ella de repente, levantando la voz más de lo que había planeado. Algunos clientes cercanos giraron la cabeza para mirar la escena, y ella se dio cuenta de su error al instante. Lo siento», añadió, bajando el tono. «Solo, no es algo de lo que quiera hablar, ¿de acuerdo?». Ricardo asintió, aunque sabía que esa respuesta no le bastaba. Había algo oscuro detrás de todo esto, algo que ella no estaba dispuesta a compartir, pero que él estaba decidido a descubrir. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Las imágenes de Carolina hablando con ese hombre misterioso se repetían en su cabeza una y otra vez. No podía dejar de pensar en lo que estaba ocultando. ¿Qué relación tenía ella con ese hombre? ¿Por qué le había causado tanto miedo? Al día siguiente, volvió al restaurante, como lo hacía desde que había conocido a Carolina. Pero esa mañana, ella no estaba allí. Preguntó por ella a uno de los otros empleados, y le dijeron que había pedido el día libre. Algo no estaba bien. La intranquilidad lo envolvió por completo.
Decidió que no podía seguir así. Tenía que buscar respuestas, aunque no supiera exactamente por dónde empezar. Fue entonces cuando recordó la nota que aquel hombre le había dejado a Carolina. Ella la había guardado en su delantal, sin abrirla en ese momento. Ricardo sabía que lo correcto sería dejarla en paz, pero la desesperación por entender qué estaba ocurriendo lo empujó a tomar una decisión que nunca habría imaginado. Esperó en su coche a las afueras del restaurante hasta que, después del cierre, el lugar quedó vacío. Entró al local, sabiendo que uno de los empleados era un viejo conocido suyo y que le debía un favor. El restaurante estaba oscuro, pero la barra seguía exactamente como la recordaba. Se acercó a la zona donde Carolina había guardado la nota el día anterior, sintiendo un nudo en el estómago. No quería invadir su privacidad, pero su necesidad de respuestas era más fuerte. Buscó entre los delantales colgados detrás de la barra hasta que encontró el de ella. Y ahí estaba, una pequeña nota doblada en uno de los bolsillos. La abrió lentamente, como si de alguna forma temiera las palabras que encontraría escritas allí. Sabes lo que eres. Es hora de que enfrentes la verdad. Esa frase, tan críptica y aterradora, dejó a Ricardo completamente helado. ¿Qué significaba? ¿Sabes lo que eres? La frase resonaba en su cabeza una y otra vez. ¿Acaso Carolina estaba vinculada con algo más oscuro de lo que él podía imaginar? ¿Era posible que ella no fuera quien decía ser? ¿Qué harías tú si descubrieras que alguien cercano a ti oculta un secreto tan profundo? ¿Confrontarías la verdad o te alejarías por miedo a lo que podrías encontrar? Ricardo estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre, y tú también puedes ser parte de esta historia, así que no olvides suscribirte y darle like al video si quieres que la verdad salga a la luz. Los días siguientes, Ricardo intentó hablar con Carolina, pero ella parecía cada vez más distante. Lo evitaba en el restaurante, y cuando por fin lograba cruzarse con ella, sus respuestas eran cortas, evasivas, como si quisiera mantenerlo lo más lejos posible. Algo estaba mal, y Ricardo lo sabía. Una noche, después de cerrar el restaurante, decidió que ya no podía esperar más. Sabía dónde vivía Carolina, había oído a algunos empleados mencionarlo en conversaciones casuales. No era un acosador, pero sentía que debía hablar con ella, que debía entender qué estaba ocurriendo antes de que fuera demasiado tarde. Condujo hasta su apartamento, un pequeño lugar en un edificio antiguo, y esperó en su coche. La noche era oscura, y las luces de la calle titilaban débilmente. Ricardo miraba la puerta del edificio, esperando que ella apareciera. Después de una hora, la vio salir. Pero no estaba sola. Caminaba rápidamente, con la cabeza baja, acompañada del mismo hombre que había visto en el restaurante. El mismo hombre que le había dejado esa extraña nota. El corazón de Ricardo comenzó a latir descontroladamente. ¿A dónde iban? ¿Qué estaban haciendo juntos? Sin pensarlo dos veces, arrancó el coche y comenzó a seguirlos, manteniendo la distancia para no ser descubierto. Ricardo siguió el coche que Carolina y el hombre extraño habían tomado, manteniendo una distancia prudente, lo suficiente como para no ser descubierto pero sin perderlos de vista. La carretera serpenteaba por las afueras de la ciudad, alejándose cada vez más del bullicio urbano, mientras la noche envolvía todo su alrededor en un manto de misterio. Los faros de su coche eran lo único que iluminaba su camino, y su corazón palpitaba con una mezcla de adrenalina y miedo. No tenía idea de a dónde se dirigían ni qué iba a encontrar al final de este trayecto, pero sabía que no podía detenerse ahora. Después de un rato, el coche que seguía giró por un camino más estrecho, casi oculto entre árboles, y se adentró en lo que parecía una antigua finca.
Ricardo detuvo su coche a una distancia considerable y apagó las luces. Observó cómo Carolina y el hombre salían del vehículo y se dirigían hacia la casa. Ella caminaba con rapidez, la cabeza inclinada, como si estuviera siendo empujada por una fuerza invisible, mientras que él mantenía una postura erguida, firme, como si controlara todo lo que sucedía. La mansión era imponente, pero antigua. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la fachada de piedra parecía haber sido olvidada por el tiempo. Un lugar que, bajo la luz de la luna, resultaba aún más intimidante. Ricardo respiró hondo, y por un segundo dudó. ¿Qué estaba haciendo? Esto estaba yendo demasiado lejos, pero algo en su interior no lo dejaba retirarse. Había algo oscuro en todo esto. Algo que tenía que ver con Carolina, con Laura, con la nota, y quizá hasta con su propia vida. Se armó de valor y decidió seguirlos. Caminó con cautela entre los árboles, asegurándose de no hacer ruido. Cuando llegó a la entrada de la casa, se asomó por una de las ventanas. Dentro, las luces estaban encendidas, pero apenas lograba ver qué sucedía. Carolina y el hombre se habían adentrado más en la mansión. Decidió rodear la casa hasta encontrar una ventana más amplia y, entonces, lo vio. Carolina estaba de pie en el centro de una gran habitación. Las paredes estaban cubiertas de antiguas pinturas, y había velas encendidas por todo el lugar. El hombre, parado frente a ella, sostenía un libro viejo, de aspecto siniestro, y murmuraba algo en voz baja, casi como un cántico. Ricardo no podía oír con claridad, pero la escena le causó un escalofrío. ¿Qué era todo eso? ¿Qué estaba ocurriendo? Carolina, por su parte, parecía sumida en un trance. Su expresión había cambiado. Ya no había en ella el miedo que Ricardo había notado antes. En su lugar, había una calma extraña, casi antinatural, como si estuviera aceptando algo inevitable. El hombre siguió hablando en su tono bajo, sus palabras resonaban en el silencio de la habitación como un eco distante, y entonces, algo sucedió. Carolina comenzó a temblar ligeramente. Ricardo podía ver cómo su cuerpo se agitaba, como si estuviera luchando contra algo invisible dentro de ella. Su respiración se volvió errática, y sus ojos, esos ojos que tanto le recordaban a Laura, se abrieron de par en par. El hombre hizo un gesto con las manos, y de repente, todo se detuvo. Carolina dejó de moverse, quedó inmóvil, como una estatua, mientras el hombre se acercaba a ella lentamente. Ricardo sintió una punzada en el pecho, el miedo se apoderó de él. Estaba presenciando algo que no podía explicar, algo que desafiaba toda lógica. El hombre, con una expresión de triunfo en su rostro, habló con una voz que ahora Ricardo pudo escuchar claramente desde su escondite. Ya es hora de que lo aceptes. Tú no eres quien crees ser. Tú no eres quien crees ser. Esa frase resonó en la mente de Ricardo como un golpe sordo. ¿Qué significaba eso? ¿De qué estaba hablando ese hombre? Todo en esta situación era cada vez más inquietante, más surrealista. Ricardo sintió cómo su corazón martilleaba en su pecho. ¿Qué estaba ocurriendo realmente con Carolina? ¿Quién era ella? Carolina, con los ojos aún abiertos de par en par, comenzó a murmurar algo, palabras ininteligibles, como si estuviera repitiendo lo que el hombre había dicho, pero en voz baja. Parecía estar atrapada en algún tipo de trance, uno que ella misma no podía controlar. Ricardo se aferró al borde de la ventana, incapaz de moverse. Todo en él le decía que debía irse de ahí, pero algo lo mantenía clavado en su lugar. Sentía que si no se quedaba, nunca descubriría la verdad, una verdad que podría estar a punto de cambiarlo todo. De repente, Carolina dejó de murmurar. Sus ojos volvieron a enfocarse,
pero algo en su mirada había cambiado. Ricardo podía sentirlo incluso desde la distancia. Ya no era la misma Carolina que él había conocido. Algo en ella había despertado. Ahora lo sabes, dijo el hombre, con una sonrisa que heló la sangre de Ricardo. La verdad sobre quién eres, y sobre lo que siempre has sido. Carolina asintió, pero su expresión seguía siendo vacía, como si aún estuviera procesando todo lo que acababa de suceder. Ricardo, sin poder soportar más esa sensación de incertidumbre, dio un paso atrás. No sabía qué hacer. ¿Confrontarlos? ¿Huir y olvidarse de todo esto? Su cabeza daba vueltas, sus pensamientos se arremolinaban, y entonces, en un movimiento impulsivo, decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir ocultándose. Se dirigió a la puerta, decidido a entrar y enfrentarse a lo que fuera que estaba ocurriendo ahí dentro. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero ya no podía soportar más la angustia de la incertidumbre. Entró en la casa. El sonido de sus pasos resonó en el enorme vestíbulo vacío. Sentía el sudor en sus manos y el latido acelerado de su corazón. Cuando llegó al umbral de la habitación donde Carolina y el hombre estaban, se detuvo, respiró hondo y finalmente entró. Los ojos de Carolina se clavaron en él de inmediato. Su expresión era de sorpresa, pero también de algo más. Ricardo, murmuró ella, como si lo hubiera estado esperando todo este tiempo. El hombre, por su parte, lo miró con una sonrisa irónica. Ah, ya has llegado, dijo con una calma escalofriante. Sabía que no te quedarías fuera mucho tiempo. Ricardo sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le estás haciendo a ella?, preguntó, tratando de mantener la compostura, aunque en su interior todo era caos. El hombre lo miró fijamente, y entonces, con una voz baja y cargada de misterio, respondió, no le estoy haciendo nada. Ella siempre ha sido esto. Solo que tú nunca lo viste. Carolina dio un paso hacia adelante, y su voz salió suave pero firme. Ricardo, yo, no soy quien crees que soy. ¿Qué harías tú si la persona que crees conocer se revela como alguien completamente diferente? Si quieres descubrir lo que realmente está ocurriendo aquí y qué es lo que Carolina ha estado ocultando todo este tiempo, no olvides suscribirte y darle like al video si sientes la misma curiosidad que Ricardo. El desenlace de esta historia está más cerca de lo que imaginas, y la verdad es mucho más oscura de lo que podrías esperar. Ricardo no podía procesar lo que acababa de escuchar. Sentía como si su realidad se estuviera desmoronando frente a sus ojos. Todo este tiempo había sentido una conexión con Carolina, una conexión inexplicable que lo llevaba a pensar en Laura, su esposa fallecida. Pero ahora ella le estaba diciendo que no era quien él creía. ¿De qué estás hablando, Carolina?, preguntó él, con la voz temblorosa. Explícame, ¿qué es todo esto? Ella lo miró con tristeza, pero también con una nueva resolución. No soy Laura, pero parte de mí, una parte de mí, siempre ha sido ella, murmuró, su voz apenas un susurro. Ricardo sintió un nudo en la garganta, como si sus palabras no pudieran salir. Como que una parte de ti ha sido ella, balbuceó, incapaz de procesar lo que Carolina le estaba diciendo. El hombre misterioso que la acompañaba seguía sonriendo, una sonrisa fría, casi maliciosa, como si disfrutara del desconcierto de Ricardo. Carolina lo miró con una mezcla de tristeza y empatía, pero también con una determinación que él no había visto antes. Ricardo, comenzó a decir con un leve titubeo, tú no sabes todo lo que ha ocurrido. Ni siquiera yo lo sabía hasta hace poco. Pero hizo una pausa, como si intentara encontrar las palabras correctas.
Lo que te voy a decir no tiene sentido, o al menos no lo tendrá al principio, pero tienes que creerme. Laura nunca se fue del todo. ¿Qué?, murmuró Ricardo, su cuerpo comenzando a temblar. Todo esto le parecía absurdo, surrealista, como si estuviera viviendo una pesadilla. ¿Qué estás diciendo, Carolina? Ella suspiró y lanzó una mirada rápida al hombre, como buscando su aprobación o apoyo. Él asintió ligeramente, como si le estuviera dando permiso para continuar. Cuando Laura murió, dijo Carolina, parte de su alma, por llamarlo de alguna manera, quedó atrapada en mí. No sé por qué ni cómo ocurrió. Pero durante años, no me di cuenta. Y ahora que este hombre me ha mostrado la verdad, siento como si, dentro de mí, Laura siempre hubiera estado allí, dormida, esperando el momento para despertar. Ricardo dio un paso atrás, incrédulo. No puede ser, exclamó. Esto es una locura. Estás diciendo que tú eres Laura, pero al mismo tiempo no lo eres. ¿Qué clase de broma enferma es esta? Se pasó una mano por el cabello, enredando los dedos entre los mechones desordenados, intentando asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. Carolina se acercó, con una expresión sincera, llena de emociones contradictorias. No es una broma, Ricardo. No soy ella, pero ella está en mí. Su esencia, sus recuerdos, sus sentimientos. Todo está dentro de mí, como si una parte de su vida se hubiera fusionado con la mía. Eso es lo que este hombre, señaló al hombre mayor, me ayudó a descubrir. Por eso te parezco tan familiar, por eso sentiste una conexión conmigo desde el principio. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que creía haber superado con la muerte de Laura estaba volviendo a él, pero de una manera distorsionada, imposible. Esto no puede ser verdad, susurró, pero en el fondo, una pequeña parte de él, esa misma parte que había sentido una inexplicable atracción hacia Carolina desde el primer momento, sabía que lo que ella decía tenía un atisbo de verdad. Había algo en sus ojos, en su mirada, algo que, en lo más profundo de su ser, le recordaba a Laura. El hombre misterioso dio un paso al frente, rompiendo el tenso silencio. Lo que estás experimentando, Ricardo, es difícil de entender para alguien que no ha visto más allá de lo físico, más allá de lo que los ojos pueden percibir. Pero la verdad es que algunas almas, en ocasiones excepcionales, no logran partir por completo. Se quedan atadas, ancladas a personas, lugares o sentimientos. Y eso es lo que le pasó a Laura. Ricardo lo miró fijamente, con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Quién eres tú?, exigió, con la voz cargada de emoción. ¿Qué es todo esto? ¿Un tipo de secta? ¿Qué le has hecho a Carolina? El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez no había malicia en su expresión, sino algo que casi parecía compasión. Yo no le he hecho nada a Carolina. Solo la he ayudado a recordar quién es realmente, o más bien, lo que lleva dentro. Yo soy alguien que ha dedicado su vida a entender este tipo de fenómenos, a ayudar a las almas que están atrapadas a encontrar su paz. Estás jugando con ella, gritó Ricardo, incapaz de contener más su frustración. Esto es una locura. Es imposible. Laura está muerta. Sí, está muerta, respondió el hombre con una serenidad que irritaba a Ricardo. Pero no ha desaparecido del todo. Parte de ella vive en Carolina, y ahora, ambos deben decidir qué hacer con esa verdad. Imagina por un momento que la persona que amaste profundamente sigue presente, pero de una manera que jamás habrías esperado. ¿Cómo reaccionarías tú? Ricardo estaba enfrentándose a lo inexplicable,
a una verdad que podría destrozarlo por completo o darle una segunda oportunidad con algo que él creía haber perdido para siempre. Si te has quedado atrapado en esta historia tanto como Ricardo, dale like al video si también crees en lo inexplicable, en esos misterios que no siempre podemos ver. Y no olvides suscribirte para descubrir cómo termina todo esto, porque lo que está por venir va a cambiarlo todo. Ricardo, con el rostro desencajado, intentó recomponerse. ¿Y qué se supone que significa todo esto?, preguntó con un tono de voz más bajo, casi derrotado. ¿Qué quieres que haga con esta información? ¿Cómo puedo seguir adelante después de saber esto? Carolina, con lágrimas asomando en sus ojos, se acercó lentamente a él. No te estoy pidiendo que entiendas todo de inmediato, Ricardo, dijo suavemente. Ni siquiera yo no entiendo del todo. Pero lo que siento, lo que llevo dentro de mí, es real. Sé que suena imposible, pero, en el fondo, tú también lo sientes, ¿verdad? Ricardo la miró a los ojos, y durante un largo y silencioso momento, no pudo decir nada. Porque en el fondo de su ser, una pequeña parte de él, esa parte que había sentido una conexión desde el primer momento que la vio, sabía que había algo de verdad en todo esto. Esa mirada, esos gestos, había algo que le recordaba a Laura, algo que no podía explicar con palabras. Pero, ¿qué significaba eso para él? Esto es demasiado, murmuró al final, dando un paso atrás. No sé si puedo manejarlo. No sé qué hacer. El hombre misterioso lo observó en silencio, como si entendiera su dilema. No tienes que tomar ninguna decisión ahora, Ricardo. Solo debes aceptar que lo inexplicable a veces forma parte de nuestras vidas, y que, aunque no lo queramos, esas conexiones invisibles pueden cambiarlo todo. Carolina, con la voz quebrada, lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. No quiero que pienses que soy Laura, dijo lentamente. Soy Carolina, pero también siento que ella está en mí. No sé cómo explicarlo, pero no quiero perderte antes de que puedas entenderlo. Ricardo bajó la cabeza, sintiendo el peso de lo que acababa de descubrir. No sabía si podía procesarlo todo en ese momento. Lo único que sabía era que su vida acababa de cambiar para siempre, y que, por mucho que intentara resistirse, había algo en Carolina, algo en Laura, que no lo dejaría escapar tan fácilmente. Ricardo se quedó ahí, inmóvil, sin saber qué hacer ni qué pensar. Todo lo que estaba sucediendo se sentía como si fuera una historia sacada de un libro de ficción, una pesadilla que no podía controlar. Carolina, con lágrimas en los ojos, y ese hombre extraño, que parecía saber demasiado sobre el misterio de las almas. Todo era demasiado. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, que su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos, pero al mismo tiempo, en lo más profundo, sabía que tenía que tomar una decisión. No podía simplemente huir. Ricardo, murmuró Carolina, acercándose un poco más. Su voz temblaba, y su mirada reflejaba una mezcla de desesperación y esperanza. Yo no pedí esto, y sé que es difícil de entender. Pero, por favor, no me rechaces. Necesito que confíes en mí, aunque sea solo un poco. Ricardo la miró, sus ojos buscando respuestas en los de ella. Podía ver en Carolina algo más que la joven camarera que había conocido. Ahora, con todo lo que sabía, cada gesto, cada palabra, le traía recuerdos de Laura. La forma en que se movía, esa ligera inclinación de cabeza cuando hablaba. Era imposible de ignorar. Pero, ¿cómo podía aceptar algo tan extraño? ¿Cómo podía procesar la idea de que, de alguna manera, su esposa fallecida seguía viva a través de Carolina? Esto es imposible, dijo finalmente, con la voz quebrada por la confusión. Todo esto.
no puede ser real. El hombre misterioso dio un paso hacia adelante, su presencia imponente llenando la habitación. Lo entiendo, Ricardo. Esto desafía todo lo que crees, todo lo que te han enseñado sobre la vida y la muerte. Pero las conexiones entre las almas van más allá de lo que podemos comprender. Laura no ha desaparecido del todo, y Carolina está más ligada a ti de lo que ambos podrían haber imaginado. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. Las conexiones entre las almas. ¿De verdad estaba preparado para creer en algo así? Todo lo que había experimentado hasta ese momento era tan lógico, tan racional. Su vida, aunque marcada por la tragedia de la muerte de Laura, había seguido un curso predecible. Pero ahora, todo eso se estaba desmoronando frente a él. ¿Y qué se supone que haga con esta información?, preguntó, con la voz rota. ¿Cómo sigo adelante sabiendo que una parte de Laura está en Carolina? ¿Cómo puedo? No sé si puedo manejarlo. El hombre se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando cada palabra antes de responder. No tienes que decidirlo ahora. Pero lo que debes entender es que las almas que se conectan de esta manera rara vez lo hacen por accidente. Hay algo que aún no has visto, algo que debes descubrir por ti mismo. Laura sigue ligada a este mundo por una razón, y Carolina es parte de ese lazo. Lo que hagas a partir de ahora depende de ti, pero si eliges ignorarlo, vivirás con la incertidumbre para siempre. Ricardo sintió el peso de esas palabras caer sobre él como una losa. Sabía que el hombre tenía razón. Podía intentar huir, alejarse de todo esto y fingir que nada había cambiado, pero ese misterio lo seguiría atormentando. No podía simplemente borrar lo que había visto, lo que había sentido. La conexión entre Laura y Carolina, fuera lo que fuera, era real. Y si no hacía algo al respecto, viviría siempre con la duda. ¿Y si no puedo hacerlo?, preguntó en voz baja. ¿Y si no puedo aceptar lo que está pasando? Carolina, con lágrimas resbalando por sus mejillas, dio un paso hacia él, extendiendo la mano como si quisiera tocarlo, pero se detuvo justo antes de hacerlo. No te pido que lo aceptes de inmediato, dijo suavemente. Solo te pido que no me rechaces, que no rechaces lo que sientes. Sabes que hay algo más entre nosotros, algo que va más allá de lo que podemos explicar. No tienes que entenderlo todo ahora, solo déjame estar aquí, y juntos encontraremos las respuestas. Ricardo cerró los ojos por un momento, tratando de calmar la tormenta que rugía dentro de él. La confusión, el dolor, el anhelo. Todo se mezclaba en su mente, pero, por alguna razón, cuando escuchaba la voz de Carolina, sentía una leve calma. Sabía que, aunque todo esto fuera irreal, aunque no pudiera comprenderlo del todo, no podía alejarse de ella. No después de todo lo que había pasado. Sentía, de alguna manera, que si se iba ahora, perdería a Laura por segunda vez, y eso era algo que no podía soportar. Finalmente, abrió los ojos y miró a Carolina. No sé si puedo hacerlo, admitió con sinceridad, pero no quiero perderte. Carolina esbozó una leve sonrisa a través de las lágrimas, y en ese momento, Ricardo supo que había tomado la decisión correcta, aunque el camino por delante fuera incierto. No entendía lo que estaba sucediendo, pero estaba dispuesto a averiguarlo, a enfrentar lo inexplicable, a seguir esa conexión, por extraña que fuera. El hombre misterioso, observando la escena con una expresión de aprobación, asintió lentamente. Lo que viene ahora no será fácil, dijo en tono bajo. Pero al menos ya has dado el primer paso. A partir de aquí, Ricardo, todo depende de ti. La verdad siempre encuentra su camino. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar?
Si descubrieras que la persona que amaste nunca se fue del todo, ¿te atreverías a seguir adelante y descubrir el misterio? Ricardo está a punto de enfrentar una verdad que cambiará su vida para siempre, y tú puedes acompañarlo en este viaje. Dale like al video si alguna vez has sentido que algo inexplicable está cerca de ti, y suscríbete para no perderte el desenlace de esta increíble historia, porque lo que viene, te aseguro, te dejará sin palabras. Los días siguientes fueron como caminar por una niebla densa para Ricardo. La vida en sí misma continuaba, pero todo parecía diferente. Las cosas más simples, como ir al restaurante o conducir por la ciudad, ahora estaban teñidas de un nuevo matiz, uno que no podía entender completamente. Aún estaba procesando todo lo que había descubierto sobre Carolina y su conexión con Laura, y cada día que pasaba se encontraba debatiendo consigo mismo sobre qué hacer. ¿Era esto real? ¿Podía realmente confiar en lo que había visto, en lo que había sentido? Y lo más importante, ¿qué era exactamente lo que significaba esa conexión entre Carolina y Laura? Carolina, por su parte, había sido paciente. No había presionado, no había intentado obligarlo a entender más de lo que estaba dispuesto. Pero Ricardo sabía que ella también estaba luchando con lo que había descubierto. Podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha interna por reconciliarse con lo que ahora sabía sobre sí misma. Una tarde, mientras ambos caminaban juntos por el parque, en silencio, Ricardo se detuvo y la miró. Necesito respuestas, dijo finalmente. No puedo seguir así, sin entender qué está pasando. Necesito saber más sobre lo que significa todo esto. Carolina asintió lentamente. Lo sé, murmuró. Y yo también necesito entenderlo. Pero hay algo más, algo que no te he dicho. Ricardo frunció el ceño, sintiendo un nuevo nudo formarse en su estómago. ¿Qué más? Ella respiró hondo antes de hablar. No soy la única que siente esta conexión. He comenzado a recordar cosas que no deberían estar en mi memoria. Recuerdos de Laura, de momentos que no viví, y hay alguien más que sabe sobre esto. Alguien que ha estado vigilándonos todo este tiempo. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién? ¿Quién más sabe sobre esto? Carolina lo miró directamente a los ojos, y su siguiente palabra le heló la sangre. Su hermana. Ricardo sintió como su corazón se aceleraba al escuchar esas dos palabras, su hermana. Era como si una nueva capa de misterio acabara de revelarse, y cada vez más, la situación se volvía imposible de ignorar. ¿La hermana de Laura? No había pensado en ella en años. Después del funeral, se había distanciado de todos, incluyendo a la familia de Laura. Pero ahora, el solo hecho de que su nombre apareciera en medio de este caos lo hacía sentir como si hubiera estado ciego todo este tiempo. Su hermana, repitió Ricardo, con incredulidad en su voz. ¿Cómo puede ella saber algo de todo esto? Carolina asintió lentamente, su mirada seria y llena de un nuevo tipo de preocupación. Hace unos días, después de que hablamos en el restaurante, ella me contactó, explicó. No sé cómo supo de mí o de la conexión que sientes tú, pero, al parecer, ha estado siguiendo todo esto desde hace tiempo. Siguiéndonos, Ricardo sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué interés podría tener ella en todo esto? No podía evitar sentir una creciente sensación de paranoia. ¿Y si la hermana de Laura sabía más de lo que ellos mismos comprendían? ¿Y si había estado jugando con ellos todo este tiempo, controlando la situación desde las sombras? Carolina miró al suelo, como si estuviera buscando las palabras correctas para explicar lo que había descubierto. No estoy segura de cuáles son sus intenciones, dijo con sinceridad.
pero lo que sí sé es que ella también ha tenido experiencias extrañas, algo que la ha llevado a investigar todo lo relacionado con la muerte de Laura. Me dijo que hay algo en nuestra conexión que va más allá de cualquier explicación lógica, y cree que tú deberías saberlo. Ricardo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más podía ser revelado? Cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de la realidad que conocía. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó, con la voz apenas controlada. Necesito hablar con ella. Necesito respuestas. Carolina asintió. Dijo que quería reunirse contigo. Está en la ciudad, pero se ha estado quedando en un lugar alejado. No quiere que la encuentren, al menos no hasta que sea el momento adecuado. Alejado, Ricardo frunció el ceño. ¿Quién la está buscando? Carolina dudó por un momento antes de responder, y en su mirada había una mezcla de miedo y duda. Ella dijo que hay personas que no quieren que se sepa la verdad sobre Laura. No sé quiénes son ni qué tienen que ver con todo esto, pero lo que está claro es que lo que estamos viviendo no es solo una coincidencia. Hay algo mucho más grande detrás de todo esto, algo que va más allá de lo que imaginamos. Ricardo sintió cómo su mente comenzaba a desbordarse nuevamente con preguntas y teorías. La hermana de Laura, personas misteriosas siguiéndola, almas atrapadas. Todo esto parecía sacado de una película de ciencia ficción. Pero, por mucho que quisiera negar la realidad de lo que estaba sucediendo, no podía. Todo se estaba entrelazando de una manera extraña, una manera que desafiaba cualquier explicación lógica. ¿Cuándo podemos verla?, preguntó finalmente, decidido a descubrir lo que estaba ocurriendo. No podía seguir viviendo en la oscuridad, y si la hermana de Laura tenía alguna respuesta, debía enfrentarse a ello, sin importar lo que significara. Carolina lo miró con seriedad. Podemos ir esta misma noche, si quieres, dijo. Pero debes estar preparado para lo que ella tenga que decir. No sé si será fácil de escuchar. Ricardo asintió, aunque por dentro sentía cómo su corazón latía con fuerza. Estoy listo, mintió. No puedo seguir con esta incertidumbre. La noche cayó rápidamente, envolviendo la ciudad en un aire de misterio y tensión. Ricardo conducía en silencio, con Carolina a su lado, mientras se dirigían hacia el lugar donde la hermana de Laura se encontraba. El paisaje se volvió cada vez más oscuro y solitario a medida que se alejaban de la ciudad. Los edificios fueron reemplazados por árboles altos y frondosos que parecían observarlos mientras avanzaban por la carretera sinuosa. Finalmente, llegaron a una casa aislada, vieja y un tanto descuidada. El lugar tenía un aire de abandono, pero las luces en el interior estaban encendidas, como una señal de que alguien nos esperaba. Ricardo detuvo el coche y respiró hondo. Aquí vamos, murmuró para sí mismo, mientras bajaba del coche y se dirigía hacia la puerta, seguido de cerca por Carolina. Tocó suavemente, y después de unos segundos de tensión, la puerta se abrió lentamente. Una mujer alta, de cabello oscuro y rostro severo, apareció en el umbral. Los ojos de Ricardo se encontraron con los de ella, y aunque había pasado mucho tiempo desde la última vez que la vio, la reconoció al instante. Era Clara, la hermana mayor de Laura. Ricardo, dijo Clara en un tono bajo, pero lleno de una intensidad que lo dejó sin palabras. ¿Has venido? Ricardo sintió, intentando controlar el torbellino de emociones que sentía al verla después de tantos años. Necesito respuestas, Clara, dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. Necesito saber qué está pasando. Clara lo miró por un momento, como si estuviera evaluando si debía decirle todo lo que sabía. Finalmente, se hizo a un lado y los dejó pasar. Vengan adentro, dijo en un tono bajo. Hay mucho que debes saber,
y no te va a gustar. Dentro de la casa, el ambiente era pesado, lleno de una extraña sensación de misterio y peligro. Las paredes estaban decoradas con viejas fotografías, muchas de ellas de Laura en su juventud. Ricardo no pudo evitar sentir un nudo en la garganta al verlas, como si esos recuerdos del pasado lo empujaran de vuelta a un tiempo que creía enterrado. Clara los guió hasta una pequeña sala de estar, donde los tres se sentaron en un silencio incómodo. Finalmente, Clara habló. «Hay algo que nunca te dije, Ricardo», comenzó, con una voz baja y contenida. «Algo que descubrí después de la muerte de Laura, algo que tiene que ver con lo que ella era realmente». Ricardo frunció el ceño, sintiendo como una nueva ola de confusión lo invadía. «¿De qué estás hablando?», preguntó, con una mezcla de miedo y ansiedad. Clara lo miró directamente a los ojos, y su siguiente palabra lo dejó completamente helado. «Laura no era solo tu esposa. Había algo más en ella, algo que nadie conocía. Y ahora, eso está conectado a Carolina». Ricardo sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué estás diciendo?», preguntó, sin poder ocultar la incredulidad en su voz. ¿Qué había en Laura que no conocíamos? Clara lo miró fijamente, su rostro serio, pero sus ojos mostraban una mezcla de dolor y resolución. «Laura tenía un secreto que ni siquiera tú conocías, Ricardo», comenzó, con voz temblorosa. «Cuando éramos jóvenes, nuestra familia estaba involucrada en cosas que no eran normales. Nuestras raíces, nuestras creencias, vienen de algo que va más allá de lo que muchos pueden entender. Algo que se ha mantenido oculto durante generaciones». Ricardo no podía creer lo que estaba oyendo. El sudor frío comenzó a recorrerle la espalda. «¿A qué te refieres, Clara?», exigió, su mente luchando por encontrar una explicación razonable. «¿Qué estás intentando decirme?». Clara respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para la gran revelación. «Lo que te voy a contar suena increíble, pero es la verdad. Nuestra familia ha estado ligada, por generaciones, a un poder. Un poder antiguo que trasciende el tiempo y la muerte. Laura lo heredó, pero no lo controlaba. Cuando murió, parte de ese poder no pudo seguirla, se quedó atrapado en este mundo». Carolina, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante, claramente afectada por lo que oía. ¿Un poder? ¿Cómo es posible que algo así exista? Clara suspiró. «No sé cómo explicarlo de manera lógica. Lo que sí sé es que Laura nunca supo manejar esa energía, y cuando murió, su alma no pudo partir del todo. Esa es la razón por la que sientes que está conectada contigo, Carolina. Ella no se ha ido completamente. La energía de nuestra familia ha estado protegiendo ciertos secretos, y ahora, esa energía ha encontrado un camino hacia ti». Ricardo, aún intentando comprender lo que oía, sacudió la cabeza. Esto no tiene sentido, Clara. Estás diciendo que Laura tenía algún tipo de poder, y que ahora está vinculado a Carolina. ¿Es eso lo que estás diciendo?». Clara lo miró con seriedad. «Sí, Ricardo. No solo eso, sino que alguien ha estado tratando de encontrar esa energía, y cuando Laura murió, esas personas empezaron a seguirme a mí. Me han estado vigilando durante años, esperando que yo diera algún paso en falso. Cuando Carolina apareció en tu vida, su atención se desvió hacia ella». Ricardo sintió un escalofrío. «¿Quiénes son esas personas?». Clara hizo una pausa, su rostro se tensó con una mezcla de rabia y miedo. «Son una organización secreta. Han estado buscando acceder a ese poder durante siglos. Ellos creen que si pueden controlarlo, tendrán acceso a algo más allá de este mundo,
algo que les dará un control inimaginable. Por eso han estado siguiendo cada movimiento, esperando que Laura o yo les mostremos el camino hacia ese poder, y ahora, ven en Carolina su oportunidad. Carolina se cubrió la boca con las manos, sus ojos llenos de terror. Me han estado vigilando, murmuró con incredulidad. ¿Y todo por algo que ni siquiera sabía que existía? Clara asintió. No es coincidencia que sintieras esa conexión con Ricardo desde el primer momento. La energía de Laura está en ti, y ellos lo saben. Saben que si logran atraparte, podrán acceder a lo que buscan, y no se detendrán hasta conseguirlo. Ricardo se sentía atrapado en un laberinto sin salida. Todo lo que había creído sobre la vida de Laura, su muerte, y ahora Carolina. Todo se estaba desmoronando, revelando un panorama que no podía ni quería aceptar. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó finalmente, sintiendo que la única opción era enfrentar este nuevo y oscuro capítulo. Clara se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. No podemos seguir huyendo. Si estas personas nos encuentran, estaremos en peligro. Pero no se trata solo de nosotros. Hizo una pausa, mirando a Carolina. Carolina, tú eres la clave. Si logras aceptar el poder que llevas dentro, podrías detenernos. Pero necesitarás a Ricardo, porque esa conexión que sienten no es solo por Laura. Es mucho más profunda. Carolina miró a Ricardo, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Aceptar el poder?, preguntó en voz baja. Ni siquiera sé qué significa eso. No estoy preparada para algo así. Clara se acercó a ella y la tomó de la mano. Nadie lo está al principio. Pero hay una razón por la que esto ha pasado, y aunque suene imposible, tú eres la única que puede enfrentarlo. Lo que queda de Laura está contigo, y con su ayuda, podremos luchar contra ellos, antes de que sea demasiado tarde. La tensión en la habitación era palpable. Ricardo se sentía como si estuviera al borde de un abismo, mirando hacia un oscuro vacío lleno de preguntas sin respuesta. Clara había dicho cosas que desafiaban su sentido común, pero al mismo tiempo, todo encajaba de manera aterradora. La muerte de Laura, la conexión inexplicable con Carolina, y ahora esta organización secreta que los estaba acechando, esperando aprovecharse de un poder que ninguno de ellos entendía completamente. ¿Cómo puede ser esto real?, murmuró Ricardo, sin poder contener su asombro. Todo esto parece una locura. Un poder, una organización. Laura. Clara lo interrumpió con un tono serio pero comprensivo. Lo sé, Ricardo. Esto suena como algo sacado de una novela fantástica, pero es real. Nuestra familia ha estado vinculada a este poder durante generaciones. Laura nunca quiso aceptarlo, y quizás por eso, su muerte dejó un vacío. Un vacío que ahora ha sido llenado por Carolina. Carolina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, parecía luchar internamente. Sus manos temblaban ligeramente y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y confusión. No sé si puedo hacer esto, murmuró, su voz quebrándose. No sé cómo manejar algo que no entiendo. Nunca pedí esto, Clara. Nunca quise ser parte de nada de esto. Clara le apretó la mano con fuerza, intentando transmitirle algo de calma. Nadie está preparado para algo así, Carolina, dijo suavemente. Pero tienes que entender que esto no es solo sobre ti. Ellos saben lo que llevas dentro, y si no hacemos algo para protegerte, te atraparán, y usarán ese poder para algo mucho más oscuro. Ricardo observó la escena, su mente trabajando a toda velocidad. No podía permitir que algo malo le ocurriera a Carolina. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos.
Si hay una manera de protegerla, de protegernos, dime qué tenemos que hacer. Clara asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Hay una manera, comenzó a explicar, pero no será fácil. Debemos ir a un lugar especial, uno que ha estado en la familia durante generaciones. Allí podremos desbloquear el verdadero poder que reside dentro de Carolina. Solo entonces podremos hacer frente a la organización. ¿Un lugar especial?, preguntó Carolina, todavía insegura. ¿Dónde está ese lugar? Clara dio un paso hacia la ventana y miró hacia afuera, hacia la oscuridad de la noche que los rodeaba. Está en las montañas, lejos de aquí. Es un lugar sagrado para nuestra familia, un lugar donde la energía de los que han venido antes que nosotros es más fuerte. Allí podremos realizar el ritual necesario para que puedas controlar lo que llevas dentro. Solo entonces estarás a salvo. Ricardo sintió una mezcla de alivio y temor. Si había un lugar donde podían obtener respuestas, entonces debían ir. Pero algo le decía que el viaje no sería sencillo. ¿Y la organización?, preguntó. Si saben de Carolina, ¿no intentarán detenernos? Clara se volvió hacia él, su rostro endurecido por la determinación. Lo harán, respondió. Por eso tenemos que movernos rápido. No podemos quedarnos más tiempo aquí. Si nos encuentran, estaremos perdidos. El silencio volvió a apoderarse de la sala mientras los tres procesaban la gravedad de la situación. Carolina, temblorosa, se levantó lentamente. No sé si estoy lista para esto, susurró. Pero sé que no puedo quedarme de brazos cruzados mientras algo tan peligroso está cerca. Ricardo la miró a los ojos, sintiendo una conexión profunda que lo impulsaba a protegerla, a estar con ella en todo momento. No estás sola en esto, dijo con firmeza. Vamos juntos, pase lo que pase. No te dejaré enfrentar esto sola. Carolina asintió lentamente, sus ojos llenos de gratitud y miedo. Gracias, Ricardo. No sé qué haría sin ti. La decisión estaba tomada. Esa misma noche, mientras el mundo dormía, Ricardo, Carolina y Clara empacaron lo esencial y salieron en dirección a las montañas. El viaje era largo, pero el peso del peligro que los acechaba hacía que cada minuto fuera crucial. A medida que avanzaban por la carretera desierta, el silencio entre ellos era roto solo por el rugido del motor del coche y el latido acelerado de sus corazones. Ricardo no dejaba de pensar en lo que Clara había dicho. Un ritual, un poder antiguo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había pasado de ser un hombre que simplemente lamentaba la pérdida de su esposa a alguien que estaba a punto de enfrentarse a fuerzas que ni siquiera entendía? Miró a Carolina de reojo, viendo en su rostro la misma confusión y miedo que él sentía. Sabía que ella estaba tan asustada como él, pero también sabía que ambos estaban decididos a seguir adelante. ¿Qué es exactamente lo que haremos en las montañas?, preguntó Ricardo finalmente, rompiendo el silencio. Clara, que estaba sentada en el asiento trasero, respondió sin dudar. Allí realizaremos un ritual de unión con la energía ancestral. Es un proceso que nuestra familia ha llevado a cabo durante generaciones, pero no ha sido realizado en muchos años. Si lo hacemos correctamente, Carolina podrá tomar control del poder que lleva dentro, y con ello, podremos mantener a raya a quienes nos persiguen. Ricardo asintió, aunque no estaba seguro de comprender completamente lo que significaba ese ritual. Sabía que estaba entrando en un mundo que no comprendía, pero también sabía que no tenía otra opción. ¿Y cómo sabemos que la organización no nos seguirá hasta allí?, preguntó. Clara lo miró por el retrovisor, sus ojos serios. No lo sabemos, admitió. Pero el lugar al que vamos está protegido. Es un sitio que solo nuestra familia conoce.
Si logramos llegar allí antes de que nos encuentren, tendremos una ventaja. Carolina, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del trayecto, finalmente habló. ¿Y si no puedo controlar este poder?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte para manejarlo? Clara extendió una mano hacia ella, tratando de tranquilizarla. Lo serás, dijo con firmeza. Laura no pudo manejarlo porque nunca quiso aceptarlo. Pero tú ya has demostrado que eres capaz de sentir la energía que llevas dentro. Con la ayuda del ritual, podrás dominarlo. Confía en mí. Carolina asintió, pero el miedo en sus ojos no desapareció. Sabía que lo que estaba por venir sería difícil, pero no podía echarse atrás ahora. A medida que el coche se adentraba más en las montañas, la oscuridad se volvía más densa y el aire más frío. Finalmente, después de varias horas de viaje, Clara les indicó que se detuvieran frente a un sendero oculto entre los árboles. Aquí es, dijo en voz baja, el lugar sagrado de nuestra familia. Los tres bajaron del coche, sintiendo como el ambiente alrededor de ellos cambiaba. Había algo en ese lugar, algo que se sentía antiguo, poderoso. Ricardo miró a Carolina, y ella asintió con un gesto de determinación. Estaban listos para lo que vendría. Vamos, dijo Clara, tomando la delantera mientras caminaban por el sendero que los llevaría al centro de ese poder oculto. Ricardo, Carolina y Clara avanzaban por el estrecho sendero en silencio, rodeados por la oscuridad de la noche que apenas era rota por la luz de la luna. El frío de las montañas los envolvía, pero no era solo el aire helado lo que hacía que sus cuerpos temblaran. Había una sensación de inminencia, como si algo poderoso y desconocido los esperara al final del camino. El lugar al que Clara los llevaba tenía un aire de misticismo, de antigüedad. Los árboles a su alrededor parecían más viejos y robustos que en cualquier otra parte del bosque, y el suelo bajo sus pies se sentía diferente, como si el mismo terreno estuviera impregnado de una energía invisible. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies y el eco de sus propios pensamientos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad caminando, llegaron a una pequeña apertura en medio del bosque. Delante de ellos, una estructura antigua de piedra se alzaba entre los árboles, medio oculta por la vegetación. Parecía un santuario, un altar perdido en el tiempo, marcado por símbolos grabados en la roca que Ricardo no podía comprender, pero que de inmediato le transmitieron un profundo respeto y una sensación de algo ancestral. Aquí es, murmuró Clara, deteniéndose frente a la estructura. Este es el lugar sagrado de nuestra familia. Aquí es donde el poder de nuestros antepasados siempre ha sido más fuerte. Carolina dio un paso hacia adelante, con los ojos fijos en las piedras cubiertas de musgo. El aire alrededor del santuario parecía vibrar ligeramente, como si la misma atmósfera estuviera cargada de algo más allá de lo físico. ¿Qué se supone que hagamos aquí?, preguntó en voz baja, su tono cargado de incertidumbre. Clara se giró hacia ellos, su rostro serio y concentrado. Aquí es donde haremos el ritual, explicó. Es un proceso antiguo, uno que nuestros antepasados usaban para conectarse con la energía que llevaban dentro. Este lugar está impregnado con el poder de quienes lo realizaron antes que nosotros. Si lo hacemos correctamente, Carolina, podrás controlar lo que llevas dentro, y con ello, alejaremos la amenaza de la organización que nos persigue. Ricardo observaba en silencio, su mente girando en torno a las palabras de Clara. No sabía qué esperar de este ritual, pero cada fibra de su ser estaba alerta. Aunque no entendía del todo lo que estaba sucediendo, había algo en la atmósfera de ese lugar que le hacía creer que lo que estaba a punto de ocurrir era real, poderoso y peligroso. Clara comenzó a preparar el lugar.
Sacó de una pequeña bolsa varios objetos que parecían ser herramientas rituales, un cuenco de metal, hierbas secas y unas velas antiguas que colocó alrededor del altar de piedra. Mientras trabajaba, murmuraba palabras en un idioma que Ricardo no reconocía, pero que parecía tener una energía propia, como si esas palabras tuvieran el poder de activar algo en el aire. Ricardo, dijo Clara finalmente, deteniéndose para mirarlo directamente a los ojos. Este ritual no es solo para Carolina. Tú también tienes un papel importante aquí. Ricardo frunció el ceño, sorprendido. Yo. ¿Qué tengo que hacer? Clara asintió. La conexión que sientes con Carolina no es solo por el poder de Laura. Es más profundo que eso. Tu vínculo con Laura, tu amor por ella, es lo que ayudó a mantener parte de su energía viva. Sin saberlo, has sido una especie de guardián para esa energía, y ahora, en este lugar, tendrás que ser la clave para ayudar a Carolina a desbloquearla. ¿Cómo?, preguntó Ricardo, sintiendo que cada vez se sumergía más en lo desconocido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Clara tomó un profundo aliento y se acercó a él. Cuando comencemos el ritual, necesitarás conectar emocionalmente con Carolina, del mismo modo que lo hiciste con Laura. El poder que lleva dentro responde al amor y la conexión. Al compartir esa energía con ella, la ayudarás a liberar el control que necesita. Si no lo haces, ella podría perderse en esa fuerza, y las consecuencias serían desastrosas. Ricardo sintió una oleada de nerviosismo. No entendía completamente lo que Clara le estaba pidiendo, pero la seriedad en su rostro le decía que no había margen para errores. ¿Y si no puedo hacerlo?, preguntó, con una mezcla de duda y miedo. Clara lo miró con determinación. Lo harás. Sé que puedes. Carolina observaba desde un lado, con sus ojos llenos de incertidumbre y, a la vez, de una leve chispa de esperanza. Ricardo, murmuró ella. No sé si estoy lista para esto, pero confío en ti. No me dejes sola en esto, por favor. Ricardo la miró, viendo en ella la misma fragilidad que había visto tantas veces en Laura. Sintió una punzada en el corazón al pensar en su esposa fallecida, y al mismo tiempo, una nueva determinación lo invadió. No te dejaré, dijo con firmeza. No voy a perderte a ti también. Clara, al ver la conexión entre ellos, comenzó el ritual. Encendió las velas alrededor del altar y comenzó a recitar las antiguas palabras, su voz resonando en el aire como un eco de tiempos pasados. La atmósfera alrededor de ellos comenzó a cambiar, como si el aire vibrara con una energía que no podían ver, pero que podían sentir profundamente en sus cuerpos. Carolina se acercó al centro del círculo formado por las velas, y Clara la guió hasta el altar de piedra. Siéntate aquí, le indicó. Cierra los ojos y concéntrate en lo que sientes dentro de ti. No luches contra ello. Solo deja que fluya. Carolina obedeció, su respiración visiblemente acelerada por los nervios. Ricardo observaba, sabiendo que el momento crucial se acercaba. Clara continuó recitando sus palabras, moviéndose alrededor del círculo mientras quemaba las hierbas en el cuenco de metal. Un olor fuerte y antiguo comenzó a llenar el aire, algo que Ricardo no podía identificar, pero que sentía como si perteneciera a un tiempo distante. Finalmente, Clara detuvo su canto y se volvió hacia Ricardo. Ahora, Ricardo, acércate a ella. Ricardo tragó saliva y dio un paso hacia Carolina, quien permanecía con los ojos cerrados. Se arrodilló frente a ella, sus manos temblando levemente mientras la observaba. ¿Qué hago ahora?, preguntó, sin quitarle la vista de encima. Tómala de las manos, dijo Clara en voz baja, su tono solemne. Cierra los ojos y concéntrate en lo que sientes por ella, y por Laura.
La conexión entre ambas está dentro de ti. Debes ayudar a Carolina a encontrar el equilibrio en esa energía. Ricardo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre él, tomó las manos de Carolina con suavidad. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando concentrarse. Al principio, todo lo que sentía era confusión y miedo. Pero entonces, a medida que se calmaba, los recuerdos comenzaron a inundarlo. Los recuerdos de Laura, de su amor por ella, de los momentos que compartieron antes de que el destino los separara. Pero, lentamente, esos recuerdos comenzaron a mezclarse con algo más. Los recuerdos de Carolina, de los momentos que habían compartido en este corto pero intenso tiempo. Y entonces, algo sucedió. Sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo, como una corriente invisible que lo conectaba directamente con Carolina. Era como si una barrera entre ellos se hubiera disuelto, y ahora sus emociones, sus pensamientos, todo, fluyera entre ambos sin esfuerzo. Podía sentir lo que ella sentía, su miedo, su esperanza, y esa misteriosa fuerza dentro de ella, esperando ser liberada. Ricardo, murmuró Carolina, sin abrir los ojos. Puedo sentirlo. Yo también, respondió él, con la voz temblorosa. Estoy aquí contigo. De repente, una luz suave comenzó a emanar de las velas a su alrededor, iluminando el santuario con un brillo tenue pero profundo. El aire parecía vibrar aún más fuerte, y la energía a su alrededor creció, como si el mismo lugar estuviera respondiendo al ritual. Pero entonces, justo cuando Ricardo y Carolina estaban alcanzando el clímax de esa conexión, algo perturbador sucedió. Un ruido en la distancia, pasos, ramas quebrándose, como si alguien se acercara. Clara se volvió hacia el borde del santuario, su expresión llena de alarma. Nos han encontrado, susurró. El sonido de los pasos quebrando las ramas resonaba con fuerza en el silencio tenso del bosque, y cada crujido parecía acercarse más y más, rodeando el santuario. Ricardo, aún sosteniendo las manos de Carolina, sintió como el miedo y la adrenalina comenzaban a inundar su cuerpo. El ritual no estaba completo, y la energía que comenzaba a fluir entre ellos ahora parecía frágil, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. ¿Qué hacemos?, preguntó Ricardo, sin apartar la vista de Carolina, quien también había abierto los ojos, sus manos temblando bajo las suyas. Clara, en guardia, se movió rápidamente hacia el borde del santuario, su mirada fija en la oscuridad del bosque. Tenemos que terminar el ritual, dijo con urgencia, sus palabras rápidas y llenas de tensión. No podemos detenernos ahora, Ricardo. Si lo hacemos, el poder dentro de Carolina quedará expuesto, y ellos lo aprovecharán. Debemos seguir. Carolina miró a Clara con ojos llenos de miedo. Pero nos han encontrado, Clara. ¿Cómo vamos a detenerlos si vienen por nosotros? Clara giró hacia ella con una expresión decidida. No dejaremos que nos atrapen. Este lugar está protegido, pero solo si logramos completar el ritual. Confía en mí, Carolina, si liberas ese poder ahora, serás capaz de defenderte, serás capaz de protegernos a todos. Ricardo sintió el peso de esas palabras caer sobre sus hombros. Sabía que no tenían mucho tiempo, pero también sabía que si no terminaban lo que habían empezado, todo estaría perdido. Las sombras entre los árboles parecían moverse, y el sonido de los pasos ahora se acompañaba de murmullos distantes, como voces que apenas se oían, pero que sin duda estaban allí, aproximándose. Carolina, murmuró Ricardo, apretando sus manos con más fuerza, tratando de transmitirle confianza. Tenemos que hacerlo. No hay vuelta atrás. Estoy contigo. Carolina lo miró, sus ojos llenos de temor y duda, pero también con una chispa de coraje que comenzaba a asomar. No quiero que te pase nada,
Ricardo, dijo suavemente, su voz casi un susurro. No sé si puedo hacer esto, pero no quiero que nadie salga herido por mi culpa. Ricardo le acarició el rostro con suavidad, sintiendo la intensidad del momento, pero sin dejar que el miedo lo controlara. ¿Lo harás, Carolina? Lo harás por ti, por nosotros y por Laura. No estás sola en esto. Clara interrumpió, su tono ahora aún más urgente. Ricardo, Carolina. Deben concentrarse de nuevo. Rápido. El ambiente alrededor del santuario se volvía cada vez más pesado, como si el aire mismo estuviera lleno de una energía peligrosa, una tensión palpable que estaba a punto de estallar. Las sombras en el bosque eran más definidas ahora, y Ricardo podía ver figuras moviéndose entre los árboles, avanzando lentamente, acercándose. El tiempo se estaba acabando. Sin más tiempo que perder, Ricardo cerró los ojos y volvió a concentrarse. Tomó las manos de Carolina con más fuerza, sintiendo nuevamente esa conexión latente entre ellos, esa energía que vibraba en sus cuerpos. Intentó bloquear el miedo, el peligro inminente, y se enfocó en lo que realmente importaba, su conexión con ella. Carolina, inspirada por su determinación, cerró los ojos de nuevo, respirando hondo. Podía sentir el flujo de energía en su interior, algo que había estado latente todo este tiempo, como una corriente subterránea que ahora estaba comenzando a emerger. Voy a intentarlo, murmuró, dejando que la calma llenara su mente. La luz de las velas comenzó a intensificarse nuevamente, el aire alrededor de ellos vibrando con más fuerza. Clara continuaba murmurando palabras en el idioma antiguo, su voz ahora más baja pero más rápida, como si supiera que cada segundo contaba. La energía alrededor del santuario creció, una fuerza invisible pero poderosa que parecía moverse entre ellos, como si estuviera esperando el momento adecuado para liberarse. De repente, Ricardo sintió una oleada de calor recorriendo su cuerpo. Era como si algo dentro de él se hubiera despertado, una sensación profunda que lo conectaba no solo con Carolina, sino con el mismo lugar. Las raíces del santuario, la energía antigua, todo parecía resonar en sintonía con ellos. Lo siento, murmuró Ricardo, su respiración entrecortada. Siento la energía. Carolina también lo sintió. Un temblor la recorrió, pero esta vez no era por miedo. Era por el poder que comenzaba a fluir dentro de ella, un poder que nunca había experimentado antes. Su respiración se hizo más profunda, y su cuerpo se relajó, como si finalmente hubiera aceptado lo que estaba sucediendo. Está pasando, murmuró, con una mezcla de asombro y temor. Puedo sentirlo dentro de mí. Clara observó, satisfecha de ver que el ritual estaba funcionando. Bien, dijo en un tono bajo pero decidido. Ahora, Ricardo, mantén esa conexión. Carolina, no te resistas. Deja que el poder fluya a través de ti. Deja que te envuelva. Pero justo en ese momento, un ruido fuerte resonó en el borde del santuario. Las figuras entre los árboles ya no eran solo sombras. Podían verlos ahora, hombres vestidos de negro, moviéndose rápidamente hacia ellos, sus ojos brillando con determinación. Eran los de la organización. «Están aquí», gritó Ricardo, su cuerpo tenso al ver cómo las figuras avanzaban entre los árboles, rompiendo el silencio de la noche con su presencia imponente. Clara se puso en guardia, pero no mostró miedo. «Carolina, ahora es el momento. No hay vuelta atrás. Debes liberar el poder, ahora». Carolina abrió los ojos de golpe, y en su interior, algo cambió. Su mirada, antes llena de miedo, ahora estaba impregnada de una fuerza desconocida. El poder que había estado acumulándose en su interior finalmente encontró su camino hacia la superficie.
Sintió como esa energía, que hasta ahora había sido un enigma, se abría paso a través de su cuerpo, llenándola de una sensación indescriptible. «Ricardo, no me sueltes», gritó, su voz resonando en el santuario. La luz de las velas brilló con más intensidad, y el aire a su alrededor comenzó a moverse, como si el mismo viento respondiera a la energía que ahora emanaba de ella. Ricardo, asustado pero determinado, mantuvo su agarre firme en las manos de Carolina. «Estoy contigo, Carolina. No te dejaré». Los hombres de la organización llegaron al borde del santuario, pero algo los detuvo. Una barrera invisible, creada por la energía del ritual, les impidió avanzar. Golpearon el aire, como si una pared los separara del círculo donde Ricardo y Carolina estaban conectados. «No podemos dejarlos terminar el ritual», gritó uno de los hombres, frustrado. «Derriben la barrera». Pero Carolina ya no era la misma. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz suave, y el poder dentro de ella se desató completamente. El viento que había estado susurrando ahora se convirtió en una ráfaga, girando alrededor del santuario como un torbellino, haciendo que los árboles se agitaran violentamente. «Carolina, cuidado», gritó Ricardo, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Carolina abrió los brazos, liberando las manos de Ricardo, y con un grito que resonó en todo el bosque, desató la energía que había estado conteniendo. Una explosión de luz surgió de su cuerpo, expandiéndose hacia afuera, empujando a los hombres de la organización hacia atrás, derribándolos como si fueran muñecos de trapo. El santuario entero brillaba con una intensidad cegadora, y la energía antigua que Clara había mencionado estaba viva, fluyendo a través de Carolina, protegiéndolos a todos. Cuando la luz finalmente comenzó a desvanecerse, Carolina se desplomó de rodillas, exhausta pero viva, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Ricardo se acercó corriendo a ella, arrodillándose a su lado. «¿Estás bien?», preguntó, con el corazón en la garganta. Carolina, jadeando por la energía que acababa de liberar, asintió lentamente. «Lo hice», murmuró. «Lo sentí, lo controlé». Clara se acercó, con una leve sonrisa de satisfacción. «Lo lograste, Carolina. El poder está bajo tu control ahora, y ellos no podrán acercarse a ti». Ricardo miró a los hombres de la organización, que estaban desparramados en el suelo, inconscientes. Sabía que no estaban derrotados por completo, pero habían ganado tiempo, habían logrado un respiro. Pero en el fondo, también sabía que esto solo era el principio. El aire estaba cargado de una energía extraña, vibrante, que hacía que todo en el santuario se sintiera como una mezcla de realidad y sueño. El resplandor de la energía liberada por Carolina se había desvanecido, pero la intensidad del momento seguía envolviendo a Ricardo. A su alrededor, los árboles parecían susurrar entre las hojas, como si el mismo bosque estuviera consciente de lo que acababa de ocurrir. Ricardo miró a Carolina, que aún estaba de rodillas, respirando profundamente mientras intentaba procesar lo que acababa de hacer. Había liberado un poder que nunca antes había sentido, un poder que hasta hace poco ni siquiera sabía que existía dentro de ella. «Lo hiciste», murmuró Ricardo, arrodillándose a su lado. «No puedo creer lo que acabo de ver». Carolina, todavía en estado de shock, lo miró con ojos llenos de emociones encontradas. Fue como si algo dentro de mí simplemente explotara», dijo, su voz aún temblorosa. «Nunca pensé que algo así fuera posible. Pero sentí su energía, sentí a Laura». Estas palabras golpearon a Ricardo profundamente. «¿Sentiste a Laura?», preguntó, sin poder ocultar la mezcla de asombro y dolor en su voz. «¿Cómo? ¿Cómo fue?». Carolina se tomó un momento para encontrar las palabras. «No sé cómo explicarlo»,
dijo lentamente. Pero en ese momento, cuando todo estaba desbordándome, sentí una presencia, su presencia. Era como si me estuviera guiando, ayudándome a controlar el poder. Como si estuviera dentro de mí, pero también fuera de mí. Fue extraño, pero reconfortante. Ricardo apartó la mirada, tratando de digerir lo que acababa de escuchar. La idea de que Laura aún estuviera presente de alguna manera, de que una parte de ella hubiera ayudado a Carolina en ese momento crucial, lo hacía sentir una mezcla de alivio y tristeza. Pero también sabía que, aunque la conexión con Laura seguía siendo importante, ahora Carolina era la clave. Lo importante es que lo lograste, dijo finalmente, su voz más firme. Controlaste el poder y nos salvaste a todos. Clara se acercó, observando con satisfacción los resultados del ritual. Esto es solo el principio, dijo, rompiendo el silencio. Has demostrado que puedes controlar el poder, Carolina. Pero lo que hiciste esta noche no es suficiente. Ellos regresarán, y la próxima vez no estarán solos ni subestimarán lo que puedes hacer. Ricardo miró a los hombres de la organización que yacían en el suelo, inconscientes, esparcidos como si una fuerza invisible los hubiera empujado. ¿Qué haremos con ellos?, preguntó, sintiendo que el peligro no había desaparecido por completo. Clara observó a los hombres por un momento antes de hablar. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Estos son solo los primeros, pero la organización es grande, y tarde o temprano enviarán refuerzos. Debemos movernos antes de que se recuperen o llamen a más gente. Carolina asintió, aún jadeando, pero con una nueva determinación en sus ojos. ¿A dónde iremos?, preguntó, claramente consciente de que el peligro estaba lejos de haber terminado. Clara se giró hacia el santuario, observando el antiguo altar que había sido testigo del ritual. Hay un lugar más seguro, un lugar donde podremos refugiarnos y entrenarte adecuadamente. Has liberado el poder, pero aún no lo dominas completamente. Necesitarás tiempo, y necesitamos estar preparados para lo que viene. ¿Dónde está ese lugar?, preguntó Ricardo, sintiendo cómo la urgencia volvía a llenar el aire. Es un refugio antiguo, en otra región, explicó Clara. Es un lugar protegido, oculto incluso de aquellos que buscan este poder. Solo unas pocas personas conocen su ubicación, y allí podremos planear nuestros próximos pasos. Pero debemos movernos rápido. Carolina intentó levantarse, pero sus piernas temblaban, aún débiles por la energía que había liberado. Ricardo la ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola mientras recuperaba el equilibrio. No te preocupes, dijo él en voz baja. Saldremos de esta. Pero justo cuando estaban a punto de dejar el santuario, uno de los hombres de la organización, un tipo de mirada fría y calculadora, comenzó a moverse. Ricardo lo vio levantarse lentamente, sacudiéndose el polvo del suelo, y su expresión lo hizo estremecer. ¿De verdad creían que esto iba a detenernos?, dijo el hombre, su voz rasposa, llena de desprecio. Este es solo el principio. Ahora sabemos lo que ella puede hacer, y créanme, no estarán a salvo por mucho tiempo. Clara se adelantó, su postura firme y desafiante. Subestimaste el poder que llevamos dentro, dijo con dureza. Y si vuelves a intentar algo, no saldrás tan fácil de esto. El hombre soltó una risa sarcástica, pero sus ojos no reflejaban miedo. No importa lo que hagan, murmuró. Nosotros somos muchos, y ustedes son solo una pequeña chispa en un fuego mucho más grande. Ustedes no entienden lo que está en juego aquí. El poder que buscan proteger es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Ricardo sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Había algo más detrás de todo esto? ¿Algo que ellos no sabían?
¿Qué significa eso?, preguntó Ricardo, su voz llena de tensión. ¿Qué es lo que realmente están buscando? El hombre sonrió con malicia. Pronto lo sabrán, respondió, su voz gélida. El poder que creen proteger es solo una parte de algo mucho más grande. Y nosotros, somos los únicos que sabemos cómo desatarlo completamente. Lo que han visto hoy es solo el principio. Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, el hombre se levantó de golpe y comenzó a correr hacia el bosque, desapareciendo entre las sombras. Clara intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. Tenemos que irnos, ahora, dijo Clara, con un tono firme y urgente. No podemos permitir que regrese con refuerzos. Ya saben dónde estamos y lo que podemos hacer. Ricardo asintió, mirando a Carolina, quien todavía estaba recuperándose del uso de su poder. Sabía que tenían que seguir adelante, pero las palabras del hombre seguían resonando en su cabeza. ¿Qué era ese poder más grande del que había hablado? ¿Qué significaba realmente todo esto? Vamos, dijo Clara, conduciéndolos fuera del santuario. Tenemos mucho que hacer, y poco tiempo para prepararnos. A medida que avanzaban por el bosque, dejando el santuario atrás, Ricardo no podía dejar de pensar en las últimas palabras del hombre. Algo oscuro y mucho más grande de lo que imaginaban estaba sucediendo, algo que iba más allá de Carolina y del poder que había heredado de Laura. ¿Estaba la organización persiguiendo un poder mucho mayor? ¿Y cuál era el verdadero papel de Carolina en todo esto? La historia está lejos de haber terminado, y lo que viene será aún más peligroso. Si quieres descubrir qué es ese poder más grande y cómo afectará a Ricardo y Carolina, dale like al video y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. El misterio apenas ha comenzado a revelarse, y lo que está por venir, cambiará todo lo que creían saber. El viaje a través del bosque fue silencioso y tenso. Ricardo sentía cada latido de su corazón resonando en sus oídos, mientras las palabras del hombre de la organización seguían dando vueltas en su mente. Un poder más grande, había dicho. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Era Carolina solo el principio de algo mucho más siniestro, algo que no habían visto venir? A medida que avanzaban por el terreno empinado, Clara mantenía un ritmo constante, siempre vigilando sus espaldas, sabiendo que no estaban seguros todavía. Carolina, aunque cansada por el ritual, seguía adelante, determinada a no rendirse. Pero el miedo aún se veía en sus ojos. Sabía que, aunque había logrado liberar parte del poder, estaba lejos de dominarlo completamente. ¿Qué crees que significa lo que dijo el hombre?, preguntó Ricardo en voz baja, rompiendo el silencio. ¿Qué poder más grande está buscando la organización? Clara, que caminaba delante de ellos, no respondió de inmediato. Parecía estar debatiendo internamente qué decir. Finalmente, se detuvo, volviéndose hacia Ricardo y Carolina. El poder que Carolina lleva dentro no es solo una energía cualquiera, dijo en voz baja. Es parte de algo mucho más antiguo y poderoso, algo que ha estado dormido durante generaciones. Carolina frunció el ceño, visiblemente preocupada. ¿Qué significa eso?, preguntó con cautela. ¿No es solo la energía de Laura lo que llevo dentro? Clara suspiró, como si lo que estaba a punto de revelar pesara sobre ella. La energía de Laura es solo una pieza del rompecabezas, explicó. Nuestra familia ha estado conectada a una antigua fuente de poder que trasciende la muerte y la vida, un poder que la organización ha estado buscando durante siglos. Cuando Laura murió, ese poder se fragmentó, y una parte de él encontró refugio en Carolina, pero hay más. Ricardo miró a Clara con intensidad, sintiendo cómo la gravedad de la situación crecía. Más, repitió. ¿Qué más estás diciendo, Clara?
La organización está buscando algo que llaman el núcleo, continuó Clara, con el rostro sombrío. Es la fuente original de todo el poder que nuestra familia ha guardado en secreto. Creen que si pueden encontrar el núcleo y controlarlo, tendrán acceso a un poder inimaginable, un poder que podría alterar el equilibrio entre la vida y la muerte, entre este mundo y el otro. Carolina palideció. ¿Y crees que yo estoy conectada a eso? Clara asintió con seriedad. Sí, lo creo. Cuando liberaste el poder esta noche, no solo desbloqueaste la energía que Laura te legó. Despertaste algo más. Y la organización lo sintió. Saben que el camino hacia el núcleo empieza contigo. ¿Cómo pueden detenernos si no saben dónde está el núcleo?, preguntó Ricardo, tratando de entender la magnitud del problema. Clara se giró, mirando hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban imponentes. Eso es lo que pensaba hasta hace poco, dijo en voz baja. Pero he descubierto que alguien dentro de nuestra propia familia les ha dado pistas. No sabemos quién, pero alguien traicionó nuestra línea ancestral, y ahora la organización está más cerca de lo que imaginamos. El silencio que siguió fue aún más denso. Carolina temblaba ligeramente, el peso de su responsabilidad cayendo sobre ella de una manera abrumadora. No puedo hacer esto sola, murmuró finalmente, mirando a Ricardo. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Ricardo le tomó las manos, igual que lo había hecho durante el ritual. No estás sola, dijo con voz firme. Tienes a Clara y me tienes a mí. Juntos encontraremos una manera de detenernos. No vamos a dejarlos ganar. Carolina lo miró, y aunque el miedo seguía presente en sus ojos, también había algo nuevo, determinación. Tienes razón, dijo finalmente, con un susurro apenas audible. No puedo rendirme. Horas después, llegaron a un refugio escondido en las profundidades de las montañas. El lugar era una cabaña rústica, oculta entre la espesura de los árboles. Desde el exterior, parecía un simple refugio de madera, pero Clara les aseguró que estaba protegido por antiguas barreras energéticas que mantendrían a la organización alejada, al menos por un tiempo. Dentro, la atmósfera era tranquila, pero había una sensación latente de peligro. Ricardo observaba a Clara preparar el lugar para lo que estaba por venir, mientras Carolina se sentaba en silencio, aún tratando de procesar todo lo que había aprendido en las últimas horas. Tenemos que prepararnos, dijo Clara, rompiendo el silencio mientras encendía un fuego en la chimenea. El entrenamiento será intenso. Carolina, tendrás que aprender a controlar completamente el poder, y Ricardo, necesitaré tu ayuda. Lo que sea necesario, respondió él sin duda. Clara asintió, satisfecha. Ellos volverán, y lo harán con más fuerza. Pero esta vez, estaremos listos. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, y por un breve momento, el sonido les proporcionó una calma engañosa. Ricardo sabía que la paz no duraría mucho. La organización no se detendría, no hasta obtener lo que estaban buscando. Pero ahora entendía que Carolina no era solo una pieza en su juego, era la clave para detenerlos. Mientras Clara continuaba hablando sobre el entrenamiento que comenzaría al día siguiente, Ricardo se acercó a la ventana y miró hacia el exterior, observando la oscuridad que cubría las montañas. Sabía que el verdadero desafío estaba aún por llegar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podían ganar. No importa lo que venga, pensó, mirando a Carolina, quien ahora estaba mucho más tranquila. No los dejaré ganar. Y así, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, los tres se prepararon para la inevitable confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. Porque aunque el camino hacia el núcleo y la verdad detrás de todo este misterio aún estaba lleno de sombras, sabían que juntos,
Tenían una oportunidad de luchar.